tema que voy a presentarle, naturalmente siempre todos los predicadores le dicen a Dios: Señor, deme un tema, una palabra que esté en sintonía con la necesidad del corazón de las personas. Y otras veces le pedimos a Dios que las cosas salgan bien para que a nosotros nos vaya bien, que esa cuestión es muy normal. No quiero quedar mal, Señor, dame un buen mensaje. Sinceramente es todo un riesgo, ¿eh? Uno nunca sabe cómo van a salir las prédicas, y sinceramente si a la gente le van a servir o no las prédicas, es la palabra de Dios, solo que a veces la gente espera cosas. Es como cuando la mamá prepara comida, los críos quieren siempre la hamburguesa, la Coca-Cola y la papa frita, la cajita feliz de los McDonald's. Aparece la mamá de repente con una lenteja, unos garbanzos. Críos no se la quieren comer ni a palo. Y así pasa a veces con las prédicas. Pero lo de hoy es un tema pastoral, no es apocalíptica. Es como el tema que tenemos desde hace mucho tiempo también, porque la idea es plantearle a la iglesia, como esta noche, de que lo que dice el proverbio, que lo leo ahora mismo: la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Siempre se plantea la idea del evangelio. ¿Qué es el evangelio? Y sinceramente, cuando somos pastores, yo he sido pastor técnicamente toda la vida, me he pasado la vida siendo pastor, viendo pastores. Uno de los énfasis que procuran hacer los pastores en la gente es elevar el nivel de compromiso de la gente con Dios, con el evangelio y naturalmente con la iglesia. ¿Cómo lograr un alto nivel de compromiso de nuestra gente con Dios en primer lugar? ¿Y cómo hacerle sentir que este es un camino, que por lo tanto hay que caminarlo? Sería bueno que el ascenso al cielo fuera en una escalera mecánica, de esas que hay ahí en los malls, ¿viste? En los shopping. Te paráis y te llevas solito por arriba. Qué linda vida, pero el evangelio no es eso. Hay que esforzarse, hay que caminarlo. Y el esfuerzo produce resultados. Ahora, lo más cómodo que puede haber en la vida es no hacer nada. Así también son los resultados, nulos. Como me dijo uno un día: el que nada hace, nada teme. Mira, al mismo vago le dije un día: oye, vamos a estudiar la vida de San Pablo. ¿Viste? Me dijo: a mí no me interesan las vidas ajenas. Así me dijo. ¿Cómo crear interés en las personas para que suban sus niveles espirituales con Dios? Porque después de todo lo que uno busca viniendo a iglesias como esta, siempre es lo que le planteé el otro día: evidencias de Dios. Que eso es lo que todos necesitamos: evidencias de Dios, evidencia de que Dios es real, evidencia de que lo que creemos es cierto, que no es simplemente ilusión, que no es solo imaginación, que lo que llamamos fe tiene que ser esencialmente eso y no simplemente un estado ilusorio o imaginativo de realidades que pensamos que son y que pueden no ser. Entonces necesitamos la evidencia, la constancia de que lo que creemos realmente es verdad. Esa evidencia es lo que uno busca cuando se relaciona con Dios, y sobre todo en esta vida de creyente, donde el testimonio que nos dan otras personas acerca de lo que de Dios han visto y han oído fortalece también nuestra fe. O sea, por una parte está la experiencia nuestra, y por otra parte está la experiencia de otras personas que en esta misma búsqueda de Dios tienen experiencia que les hace sentir que Dios es realmente real. Claro que sí. Ahora, una manera de acercarse a esa incógnita que Dios
porque a Dios se lo llama el Dios incognoscible, es decir, el Dios que nunca será conocido, pero que es real, existe. Entonces, aproximarse a Dios en esa dimensión donde uno sabe que nunca lo va a llegar a ver, pero que sabe que es real, esa cuestión te da una certeza tremenda, porque llegas a la conclusión, como Cristo mismo lo dijo: más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces, la gente tiene que vivir la vida por fe, pero de pronto uno analiza textos bíblicos, historias del Antiguo Testamento. Veo de repente al viejo Abraham, a nuestro padre Abraham, comiendo con Dios, con el ángel de Jehová, agarrando un buen pan amasado, a lo mejor un cabrito, algún tipo de lechón, y comiéndolo junto con Dios. Esa experiencia tan cercana con lo divino. Vemos experiencia del ángel que habló con el padre de Sansón. El padre de Sansón se llama Manoa, ese es el nombre, y le habla y le comenta esas relaciones entre humanos y ángeles. De repente el mismo Zacarías, que es el padre de Juan el Bautista, en esa aparición que tiene el ángel, y le habla que tendrá su esposa Elizabeth un hijo que será el precursor del Nazareno. Esa experiencia con Dios. El mismo Daniel, que uno lo ve en esa cercanía con el ángel del Señor que le explica los misterios del futuro. Tipos que realmente tuvieron la suerte de hablar con ángeles. Y uno siempre se pregunta: ¿por qué yo nunca he tenido esa oportunidad? Aunque uno de repente escucha gente que te cuentan cuestiones fantásticas también, de experiencias que ellos han tenido con esos mundos divinos. Pero no son muchos los humanos que pueden contar ese tipo de historia. Algunos la deben haber vivido en realidad, otros por ahí se imaginan, y otros directamente la inventan, porque locos no tienen asco en ser mentirosos con tal que la gente les crea. Inventan cualquier cuestión. Aparte que las iglesias tienen un montón de tipos locos, que realmente ven visiones que no son ciertas. Bien. La cuestión es que siempre pienso, las personas que de pronto tienen experiencias místicas, espirituales, en esta relación, búsqueda de Dios. He tenido la experiencia de conocer personas que me cuentan historias extraordinarias, de haber caminado con Dios, de haber visto cosas de estos mundos espirituales. Y una de las cosas que me llama la atención, que los tipos que con semejante experiencia deberían ser unos locos cuya vida debió haber cambiado, pero radicalmente, o sea, de cómo eran a como debieron ser después de tener las experiencias, siguen siendo los mismos pájaros, pecadores, malos, tipos con pecados fuertes a veces en el pellejo. Digo, estos compadres vieron a Dios y siguen siendo los mismos pajarracos. Da la impresión que la visión no los cambió para nada. Esa cuestión me parece rara, porque yo me imagino a mí mismo, si llego a ver algo espiritual, sobrenatural, no, esa cuestión nunca sería para mí vivir la misma vida igual que antes. Tendría que haber una mutación en mi vida. Tendría que agarrar algún don, un talento, no sé, alguna cuestión como para que se acredite que realmente estuve cerca de Dios, que se note que realmente hay un antes y un después en la vida. Entonces, siempre esa búsqueda de Dios está relacionada con acceder a mundos superiores a la vida nuestra. Y naturalmente no siempre toda la gente tiene la capacidad de
de vivir experiencias así en ese nivel, y tampoco tiene la evidencia de que hayan producido en su vida cambios realmente extraordinarios. Entonces, hay algunos locos que me cuentan historias extraordinarias y los tipos, unos testimonios que no tienen currículum, tienen prontuario y siguen teniendo prontuario, son unos delincuentes. Loco, yo conozco locos que han visto a Dios y que han visto al diablo, han ido al cielo y al infierno. Y con ese testimonio se pasearon por países enteros hablando de las experiencias que tuvieron. Y después, de manera real, los he visto hasta presos en las cárceles chilenas por degenerados. Así, literalmente. Yo, no, ¿cómo es posible? Vieron a Dios, tuvieron experiencia en el infierno. Y volvieron y la cuentan. Y son peores que otros locos que no han tenido ni pesadilla. No, algo no está bien ahí con esa gente. Por eso esto del ascenso en la vida espiritual es la gran meta, la meta. Y pienso mucho en los pastores. Yo me he pasado la vida viendo iglesias como esta, como las que he visto ahora, como las que he visto, no sé, durante toda mi vida, donde es el pastor el tipo que tiene la capacidad de acelerar a la gente, o sea, de mostrarle el camino del crecimiento, del desarrollo, de que realmente la gente viva la experiencia suprema que es vivir a Dios en el alma. O sea, Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Cuando la gente logra vivir a Cristo, es como dice Jesús, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. Dentro de ese campo de gente que contemplaron la divinidad, veo a Jacob, por ejemplo, en esa visión tremenda que aparece en el Génesis, cuando él ve a Dios en lo alto de una escala y los ángeles dicen que suben y descienden por esa escala. Muy buen texto, Génesis, extraordinario. Él ve a Dios y entonces la explicación que hay que dar los teólogos judíos sobre eso es realmente extraordinaria, porque la escala representa el ascenso del alma hacia Dios. La escala que ve Jacob, que es la misma escala que después se da en el templo de Jerusalén, que después se da también en el templo futuro que ve el profeta Ezequiel, son las únicas tres partes donde aparece la escala. No hay otra parte en la Biblia en que aparezca una escala, solo en esos tres lugares. Y la escala es una escala muy especial, que representa el ascenso, ¿viste? Por eso hablamos de que la senda del justo es como la luz de la aurora, es el ascenso. La escala es el elemento visual del ascenso del alma hacia Dios. Y por eso es que la visión de Jacob es tremendamente interesante. Dice que la escala es escala de caracol. Esa escala, usted conoce la escala de caracol. Es una espiral, el ascenso. Esa escala, la misma escala, está en el templo de Jerusalén y la misma escala está en el templo futuro que ve el profeta Ezequiel. Ese es el mecanismo que permite el ascenso del alma hacia Dios. Entonces, la senda del justo es un camino, pero también es una escala que tiene peldaños. Es un ascenso, es un camino que nos lleva hacia la divinidad. Qué bueno eso. Por eso los peldaños, en eso estamos, los peldaños. Y la escala de Jacob, que habla sobre este ascenso espiritual, tiene también un elemento que te advierte que los ángeles no solamente suben por la escala, como todas las criaturas que Dios hizo, incluidos nosotros, sino que también tienen el riesgo de descender. Y ahí, atención, barra, porque es una advertencia.
sea, si los ángeles suben y descienden, significa de que para que desciendan tienen que tener alguna razón para descender, porque no habla simplemente que suben y bajan. Por eso el texto es muy importante. No dice que bajan, dice que descienden. Y cuando habla de descender, habla del mérito que tienen los ángeles frente a Dios, que son evaluados. Dios hace evaluaciones bien continuas de todas sus criaturas. En todos los universos donde se manifiesta la gloria de Dios hay continuas evaluaciones. Y según el progreso del alma, es el sitial donde se ubica el alma en la etapa que vive. Por eso, una de las cosas más increíbles que hay en la vida es el hecho de que la gente sean tan distintas, hermano, unas con otras. Si en la eternidad todos partieran de una misma línea, eso significa que en el camino se produjeron diferencias. El sábado estaba predicando en una iglesia. Y cuando uno predica, se te acerca gente a pedirte cosas. Ore por mí, tengo una petición. Y siempre oro por las personas. Y se me acercó un hombre de la iglesia que tú, sin ser ni predictor ni tampoco andar con el manto profético, te das cuenta que el tipo tiene un problema de rechazo, no en los estados mentales, sino que en el alma. Cuando se me acercó enseguida percibo cosas y no soy tan iluminado, pero tengo cosas que Dios va poniendo en la vida de locos como yo, como todos. Porque cuando uno envejece sirviendo a Dios, Dios te va agregando virtudes. Y una de las cosas que tengo es que, igual que mi esposa, presentimos mucho de la gente. Es como un escáner, así, enseguida te das cuenta. Y lo percibí y dije, no, este compadre. Pensando un poco en la línea de largada, ¿viste? ¿Por qué está tan atrás de la línea de partida? Que lo sentí enseguida, retrasado, tipo. Y me dijo, yo vivía con mi papá y mi mamá soltero, ¿viste? Cuestión rara porque un loco que tiene como 50 años está soltero, y sobre todo viviendo ese tipo de experiencia, te llama la atención. Papá y mamá, me dicen, yo vivía con ellos y ellos murieron hace poco. Y me dijo, y ahora quiero que ore por mí, pastor, me dice, porque estoy buscando novia. Y el loco feo como el diablo, ¿eh? Y yo lógicamente, viste, no me voy a largar a reír delante de él, pero pensé que me iba a pedir otra cuestión, ¿no? Pastor, ayúdeme a orar, le estoy pidiendo a Dios que me dé una novia, porque quiero casarme. Porque había quedado sin los papás, viste, ahora se sentía solo. Seguro que mientras tuvo papá y mamá, el loco era un parásito de los viejos, porque esa cuestión se veía. Y ahora que quedó sin papá y mamá, lógico, quiere compañía. Y quiere casarse, y quiere que Dios le solucione el problema que tiene. Yo lo miré. Y lo otro que percibí, que no debe ser muy bueno para el laburo, porque se veía que andaba bien atrasado de monedas también. Dios mío. Dije, bueno, hermano, yo tomo nota de su petición y voy a orar. Pero el tipo quería que orara ahí, enseguida, ahí mismo. Así que me puse a orar. Ahora vos te imagináis lo que oré. Entonces improvisé algo, lógico. Le dije, Señor, tú conoces las peticiones del corazón de este hermano. Y te ruego que tu misericordia, si tú quieres, conceda lo que él te está pidiendo. Como dice la Biblia, Salmo 87. Guarda silencio delante de Jehová y espera en él, y él hará. Y el Señor te concederá las peticiones de tu corazón. Le hice la señal de la cruz y lo mandé a pasear. No. Ay, Dios. Un retraso
rechazo de alma total. Dios mío. ¿Sabéis qué me dijo Dios después que lo dejé de orar y me quedé pensando en las cosas que uno recibe en el corazón? Me dice, para eso están los pastores como tú, para encaminar almas hacia la perfección. Y aunque los tipos sean imperfectos ahora, tu trabajo es llevarlos a niveles máximos de perfección espiritual. Hay que seguir trabajando con ellos. Me dio un cachetazo, Dios mío. Pero el tema, ¿por qué esa involución del alma? Porque uno cuando ve, por ejemplo, que predico mucho sobre eso, la parábola de los talentos. El tipo que tiene un talento y no lo trabaja, a ese le cae una paliza, pero terrible, por vago. Que yo creo que es lo mismo que le pasa a ese tipo de personas. Los tipos no han trabajado de manera adecuada el talento que Dios les dio, que es la vida, y por eso están como están, muriéndose de hambre en medio de una mesa de banquete. No puede ser. El tipo que tenía un talento, cuando viene el juicio, Dios le dice a su guardia, agárrenlo y amárrenlo de patas y manos y mándenlo a las tinieblas de afuera, porque allí será el lloro y el crujir de dientes. Y el talento que queda flotando se lo da al que tiene 10 talentos, para que tenga, y esa es la palabra, se le da al que tiene más para que tenga más. Y aún al que no tiene, lo que tenga en el futuro le será quitado ahora. Esa cuestión pasa en la vida, lo he visto. Cuando uno ve que hay personas que están muy atrasadas en el alma, porque no es un atraso, sinceramente, en los estados intelectuales, aunque también eso pesa, pero son atrasos en el alma, que tú decías, este loco tendría que vivir 2 o 3 vidas para poder alcanzar algún nivel más o menos promedio. Si están en un atraso, en una necesidad y en una miseria espiritual horrible. Pero ¿por qué llegan a ese nivel? Porque sinceramente lo que tuvieron que hacer no lo hicieron bien. El tipo de un talento, el tipo es vago, no trabaja. Así también le va a ir en la vida. Por eso, cuando uno habla de este ascenso del alma, tiene que buscar la manera que la gente viva para Dios, busquen la perfección del alma, porque cuando venga la próxima etapa, que nosotros llamamos la vida eterna, que ese concepto es un concepto que habría que explicarlo, porque no es tan simple explicarlo, van a aparecer a la vida teniendo virtudes que fueron capaces de llevarse desde aquí, de esta etapa de la vida que llamamos la vida en el planeta Tierra. Háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde estuviere vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. En la próxima etapa de la vida, lo que ustedes hayan acumulado aquí en el cielo va a ser el capital con el que van a empezar la otra etapa. Esa es la interpretación del texto. Ahora, si los tipos no laburaron para Dios aquí en esta etapa, van a tener un estado de miseria impresionante en la próxima vida. Es el problema. La gente no se da cuenta de esa cuestión. Yo me doy cuenta, y no que sea más vivo que ustedes. Lo que pasa es que por su misericordia el Señor me hace percibir esta realidad. Por eso el apóstol Pablo, hablando de este crecimiento del alma y de la próxima etapa que viene en la vida futura, dice que Dios va a juzgar a su iglesia y le va a dar a cada uno según sea su obra. ¿Se acuerdan de ese tema? Bien. El apóstol Pablo dice que va a haber gente de nuestras iglesias que cuando Dios los juzgue para darles la recompensa, los tipos no van a recibir un mango, como dicen los argentinos. ¿Por qué? Porque todo lo que hicieron se lo quemó el fuego de la prueba. Porque así dice el texto, dice que la obra tuya, la mía, la de todos, será quemada como por fuego. Y que
lo que no sea ni humo ni ceniza, es decir, lo que el fuego no se consuma, por eso Dios lo va a pesar y te va a recompensar. Pero dice que hay personas de iglesia que van a vivir la experiencia de no recibir nada de Dios, porque todo lo que hicieron se lo consumió el fuego de la prueba, y que escaparán como quien escapa de un incendio. Cuando el tipo escapa del incendio, es como siempre digo, haciendo parodia, si es tiempo de verano o es tiempo de invierno. Si es tiempo de invierno, el loco duerme con pijama, ¿viste? Y cuando es tiempo de verano y hace calor como aquí en la zona, dormir pilucho como un gusano. Así salí también puerta afuera cuando dicen fuego, fuego, fuego. Así van a despertar un montón de locos en la eternidad, sin ni siquiera un taparrabo, peor que Tarzán y a los gritos afuera. ¿Cómo va a vivir la vida esa gente? En la miseria. Van a ser tipo en condición de calle ya, en la vida eterna. Calles de oro y vos pidiendo limosna para agarrar unas monedas para la sube, para irte a Mendoza. Mira vos, qué lujo, ¿eh? ¿Sabéis lo que pasa con esos tipos? No sirven, no trabajan para Dios. Y un montón de locos que yo veo que no laburan para nada para Dios. Penoso eso, amigos míos. A la gente habría que meterla a trabajar para Dios apasionadamente, a vivir para Dios una vida dedicada, una vida de santidad, una vida de sacrificio, una vida de servicio. A la gente habría que llevarla a que se movilicen evangelizando, predicándole a otras personas acerca del amor de Cristo, trayéndolos a la iglesia, trayendo pecadores a los pies de Cristo, viviendo una vida santa, una vida que agrade a Dios. Pero cuando la gente perdona, se sitúa en el mismo lugar de Dios, en el mismo nivel. Dios y el hombre son iguales cuando perdonan. Es lindo, a veces le digo a la gente, ¿querés ser igual a Dios? No, dicen, ¿de dónde sacaste eso? Sí, es posible. ¿Y cómo hago? Cuando perdonas, eres igual a Dios. Es un instante, pero es un instante en que alcanzas a ser como Dios es. Qué bueno. Como Dios nos perdonó, pues si Dios nos perdonó, el perdonazo de la historia, en el Monte Calvario, en la cruz, Dios perdona. Se hizo más grande Dios en el perdón y nos redimió. Por eso cuando la gente perdona, alcanza niveles espirituales del más alto nivel. El perdón desata nudos, rompe cadenas, quebranta yugos, da libertad del perdón. Siempre le digo a algunos hermanos, como se los diría a usted, esto estamos hablando del ascenso espiritual. Le digo que a veces las amarras, un poco las cadenas, todas esas simbologías de opresión se dan, entre otras cosas, cuando la gente guarda rencores o cuando los locos tienen deudas con alguien. Y ahí, el ascenso espiritual. ¿Qué es lo que come Dios? Eso, el manjar del amor, de la paz, de la alegría. Por eso la gente, como nosotros, también tenemos que conservar esas dos virtudes, la paz y la alegría. Ahora, en los niveles espirituales, eso que alimenta a Dios es tremendamente importante, porque es igual que cuando tú tienes personas que sabes que te traen algo que te gusta a ti para comer, y siempre que vienes te trae algo que te gusta para comer. Así es Dios. Cuando Dios te ve aparecer en la puerta de una iglesia como esta, ya sabe qué tipo de manjar le traes. Amor, esperanza, alabanza, fe, un corazón limpio. Todo. Dios se deleita. Ahí viene mi manjar. Así también cuando la gente trae cuestiones turbias en el alma, esas cuestiones le dan, no sé, le dan reflujo a Dios. Nunca tuviste reflujo. Es una de las peores experiencias el reflujo, cuando comís algo y después 10 o 11 de la noche te repite desde la panza para arriba y te llega aquí. Esos ácidos gástricos que son infernales, ¿no?
Así también hay locos que le producen reflujo a Dios. Tiene que tomarse un omeprazol, jefe. Me gusta Dios. Ay, Dios, lo amo a Dios. ¿Sabéis qué he descubierto? Que Dios me tiene buena. Esa cuestión me pone loco. Porque claro, hay que servir a Dios, amarlo, estar con Él, darle lo que Dios quiere. Por eso en el corazón de un cristiano como usted y yo no pueden haber rencores. Esta cuestión tenéis que eliminarla. No pueden haber rencores, no pueden haber nudos, ataduras, algún tipo de yugo, cadena, ese tipo de guardar cosas negativas de otra gente. Tenéis que vaciarte de eso. No tenéis que tener a nadie atravesado en el corazón, a nadie. Hay que perdonar. Hay que perdonar y olvidarse. Siempre le digo a la gente, porque hay personas que dicen, pastor, me hizo una situación que cada vez que lo veo me causa preocupación de que lo perdono, pero tengo miedo de que otra vez en algún momento me hagan las mismas tonteras que me hizo. A veces hay calumnia, la gente se pone a descuidar personas, eso es muy normal en la gente. Y no quiero pasar por el mismo proceso. Entonces digo, vos tenés que tener mucho cuidado con las personas. Lo que Dios quiere, lo que Dios busca. Amor, gozo, paz y todas las otras virtudes. Ahora, a la inversa, ¿qué come el diablo? Es la otra pregunta. Y entonces la respuesta es bien interesante. El diablo come todas las cosas malas y perversas que tiene la vida. Pero hay tres cosas que para el diablo son manjares, que también lo producen solo los humanos. Ni siquiera los diablos, solo los humanos. En primer lugar, el odio. Al diablo no sabéis cómo le cae bien el odio. Es un manjar para el diablo. Cuando ve odio en la gente, el diablo engorda. Lo otro que lo complace es el sufrimiento. Al diablo le encanta ver sufrir gente. Por eso el diablo transmite enfermedades, porque le encanta ver que la gente sufra. Y el otro tema es el miedo. Esas son las tres cosas de las que vive, metiéndole miedo a la gente, haciendo que se odie y viéndolo sufrir. Esa es la trilogía. Es como la cajita de McDonald's. Hamburguesa, papa frita y la bendita Coca-Cola. Así, con esa caja feliz se va el diablo, engordando y buscando más animales que trabajen para él. Entonces, por eso motiva mucho el odio, motiva mucho el miedo y motiva mucho el sufrimiento. Motiva las guerras, motiva el hambre. El año pasado murieron 30 millones de personas en el mundo de hambre. 30 millones. El año 2022. La estadística. Terrible, hermano. 30 millones de personas. Los tipos se quejan por el virus del COVID, que mató 5 millones en 4 años, pero en 4 años la muerte se ha llevado a 120 millones de personas en el mundo por hambre. Cuando el COVID mató 5 millones, el hambre mató 120 millones. ¿Y quién habla del hambre? Nadie. Pero el diablo produce sufrimiento, angustia, terrible, terrible. Miedo y naturalmente el odio. Al diablo le encanta el odio. Dicen unos amigos míos que cuando el diablo quiere divertirse, convoca a alguno de sus acólitos y les dice, vamos a ir a la casa de Pepe para divertirnos un poco. Pepe es un tipo que viene a una iglesia como la nuestra. Y resulta que el bendito Pepe se pelea con la mujer y generalmente le pega a la mujer. Entonces el diablo convoca a su asistente, le dice, vamos a ver televisión pero en vivo. Y vamos a ver cómo Pepe le da a la Pepa una paliza. Los diablos se aprietan la guata riéndose la panza. Pero dicen, hay una segunda parte que mejor que esta, le dice el diablo a su asistente. Es cuando el día domingo le toque predicar a Pepe.
dice que nos vamos a divertir con las cosas que diga. Y ahí tenemos a Pepe predicando, diciendo: hermanos, la Biblia dice que debemos amarnos unos a otros, que el amor permanece para siempre, que el amor de Dios, que el amor todo lo soporta, todo lo soporta, que el amor es maravilloso. Cantar de los cantares, una lenteja para el bendito Pepe, porque se lo sabe de memoria y habla que la voz de mi amado es dulce, es el principal entre todos. Ay, ay. Y le ha dado feroz paliza a la mujer, y el diablo mira y se ríe. Muchachos, mira, vivir para Dios es maravilloso. Andar cerca de Dios, caminar cerca de Dios, eso te da un profundo sentido de felicidad. Tener paz en el alma es una cuestión impagable, impagable. Y cuando tú eres un tipo feliz, todas las bendiciones de la vida, todas se te acercan. Amén. Así dice el Salmo. Ciertamente el bien, mira lo que dice, ciertamente el bien y la misericordia, dos cosas, me seguirán, la versión española, todos los días de mi vida. Sin embargo, la versión hebrea original dice así: ciertamente el bien y la misericordia me perseguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es decir, la bendición de Dios te persigue, no tenés que andarla buscando. Tú eres un tipo feliz, sirves a Dios, cumples su voluntad, la bendición de Dios te persigue y se te acerca y te llena de bendición y de alegría. Te llega la buena salud, te llega la larga vida, que es tremendamente importante, y te llega la alegría de vivir. La gente que sirve a Dios es gente que tiene altos índices de felicidad. Por eso, en este momento, una de las cosas que voy a hacer en la oración es pedirle a Dios que levante nuestros índices de gente feliz. Amén. Que Dios les dé una profunda experiencia de felicidad. Amén. Y que eso alargue los días de sus vidas. Amén. Y que los mantenga sanos, que no hay ninguna enfermedad que los toque. Que aunque lo que tengan ahora en su cuerpo, el Señor lo pueda hacer desaparecer en este instante. Esa cuestión es así. Porque los milagros de Dios son así, instantáneos y espontáneos. Pues no te das ni cuenta cuando ya no tienes aquellas cosas que te amargaban la vida. Amén. Alégrate, regocija. Sí, Señor. Uno de los secretos que transmiten los que saben de este tema es que si tú quieres vivir sano, lo que tenés que hacer es hacerte una lista con los nombres de personas que tú sabes que están enfermos y orar por ellos. Porque cuando tú oras por ellos, esa oración que tú haces a favor de las personas es como un espejo, rebota para bendición de tu vida. Si tú quieres vivir sano, ora por la gente que están enfermas y pídele a Dios que los sane. Parte del secreto de vivir sano es permanentemente orar por personas enfermas para que recobren la salud y la sanidad. Amén. Haz una lista, 5, 6, 10 personas. Porque uno siempre sabe, está enfermo este, el otro, el WhatsApp, el Facebook, las cantidades de peticiones son enormes. Tienes que meterte y buscar unos nombres, orar por ellos, orar y decir: Señor, sana a esta gente. Cuando tú oras, esa oración rebota a favor tuyo. Porque lo que tú deseas para otros es lo que se te devuelve. Aleluya. Por eso cuando los locos desean el mal a la gente, eso es extremadamente peligroso. Yo he escuchado relatos espantosos de tipos que desean cosas malas para otros y les rebota a ellos, porque así es. Cuando se maldice a la gente, la maldición rebota para el tipo que la produjo. Pero cuando se pronuncia una palabra de bendición y de sanidad, eso también rebota para la persona que hace la oración. Te mantiene bendecido, sano, alegre. Si vos pedís prosperidad para otro, en algún momento a vos te va a llegar la plata que pedís para otro. Y eso es parte de los secretos. Lo que el hombre sembrare, eso también se ganará. Si ustedes quieren ser gente de dinero, tienen que hacer lo que dicen los especialistas en dinero. Uno tiene que aprender a vivir con el 70% del salario. Si tú suponte ganáis 1.000,
tenés que vivir con 700. Y los otros 300 tenés que dividirlo en 3 pedazos. El primer pedazo se llama diezmo, tenés que traerlo a la iglesia. Ni preguntís si del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento se le inventó Martín Lutero o Pancho Pistola. Vos no, tenés que pagarlo. Callao el loro. Segundo 10%, ese tenés que ahorrarlo. La gente tiene que tener disciplina de ahorro. Vos no te podés comer todo el sueldo, aunque te cueste. Tenés que ahorrar el 10%. Y el otro 10% es peor que los otros dos. O sea, el diezmo es extraordinario, pero el de guardar y ahorrar le cuesta mucho a la gente. El otro 10%, el último, es peor que el anterior. Tenés que regalar plata. No, está loco usted. ¿No? Tenéis que regalar plata. El 10%, ganáis 1000, tenéis que regalar 100. Claro. Ganáis 1.000.000 de pesos argentinos, tenéis que regalar 100.000 pesos argentinos. ¿A quién? A este, al otro, al tipo que te pide una moneda en el camino, al que te sirve un sándwich en el restaurante, a alguien de tu familia, a alguien que te pide plata, tenéis que regalar. Cuando alguien te pide plata, tenéis que tener un presupuesto de la 10ª parte de tus ingresos para regalar. Así que cuando alguien te pide plata, tenéis que regalar algo de eso. Porque eso se llama siembra. Por eso los tipos cuando siembran plata, mira tú, cuando siembran plata, ¿sabían quién ponen plata? En los que tienen más plata. Los grandes consorcios que hacen, le dan plata a los tipos que tienen más plata. Porque es lo mismo que hace Dios, le da más al que tiene más. Yo una vez escuché una historia de una compañía de iglesia, realmente era una agencia misionera que gastaba millones de dólares en el año financiando misioneros. Y un día las arcas comenzaron a bajar por algunas razones y la secretaria de Finanzas le dice al jefe de la obra misionera: pastor, estamos quedándonos con muy pocos ingresos en caja porque los donativos han bajado a niveles peligrosos. Y entonces, ¿sabía el jefe lo que le dijo? Inmediatamente, porque en Estados Unidos se usa mucho el cheque, haga una cantidad de cheques para darlo a distintos predicadores y a distintas instituciones. Pero le dijo, si estamos teniendo poca plata, ¿cómo vamos a sacar de lo poco que tenemos para darle a estos otros? Haga lo que le digo. Mira, ¿sabe por qué el tipo hizo eso? Porque el tipo que sabe que el que siembra va a cosechar. Y en las situaciones más difíciles empezó a dar lo que era peligroso dar, porque en la lógica te dice, vos no podés dar si te falta plata. No, el tipo dice, no, urgente, sembremos, porque mientras más nos demoremos en dar plata, más se nos va a tardar en llegar la cosecha que necesitamos. Ahora, para llegar a pensar de esa manera, vos tenés que tener un crecimiento espiritual enorme, si no, no la veis por ningún lado. Como la viuda de Sarepta, la viuda en los tiempos de los profetas. Un poco de harina y un poco de aceite. Hago un pan amasado para mí, dice el profeta, y después haz este otro para ti y para tu hijo. Y pasaron 3 años y medio y todavía había harina y aceite en la despensa de la abuela. Es así Dios. Bueno, jefe, te da secretos como este que estás teniendo. Así que si queréis tener plata, tenéis que regalar plata. Bueno, estos bolsillos que tengo aquí están dispuestos para siempre. Déjate de ser, esos son unos pasinerosos que se aprovechan de la gente.